Las aguas tranquilas alrededor de Scarborough Shoal se rompen de repente, como si la calma fuera solo una ilusión. Es 11 de agosto, y la Guardia Costera Filipina se encuentra navegando por estas aguas disputadas, a solo 12 millas náuticas del arrecife. El barco BRP Zuluan, una nave de la Guardia Costera de Filipinas, avanza hacia el norte, escoltando dos pequeños botes civiles cargados con alimentos y combustible para los pescadores locales. Pero algo no va bien. A su espalda, una sombra gigante comienza a cerrar el espacio. Un barco de la Guardia Costera China, el CCG 3104, acelera y se aproxima rápidamente. De repente, su cañón de agua cobra vida, disparando potentes chorros de agua a gran velocidad, haciendo que el agua se arquee sobre el frente del Zuluan. El impacto es inmediato. El chorro golpea con la fuerza de un martillo, capaz de romper ventanas y desequilibrar a la tripulación. Este tipo de maniobra no es solo un simple choque de agua. A esta distancia, la fuerza de los chorros puede ser devastadora, y el miedo comienza a apoderarse de los hombres y mujeres a bordo del Zuluan. Pero esta situación está a punto de volverse aún más peligrosa. Desde el lado de estribor, aparece una silueta imponente. Un destructor de la Armada del Pueblo Chino, el HUL-164, se acerca rápidamente. Este no es un barco de patrullaje normal, sino una nave de guerra equipada para el combate, no para el control de multitudes. A medida que los tres barcos se alinean, el mar se convierte en una trampa, un triángulo de agua abierta donde la tensión se corta con un cuchillo. La maniobra de los barcos chinos se vuelve más agresiva. El CCG 3104 avanza en un ángulo de intercepción, tratando de bloquear la ruta del Zuluan, mientras el destructor de la Armada China continúa su curso, ignorando por completo la maniobra de los otros dos barcos. El resultado es claro: dos barcos, una trayectoria de colisión, y solo segundos para evitar una tragedia. El choque parece inevitable. Pero, ¿qué haría que dos barcos del mismo país llegaran a esta situación tan peligrosa? La pregunta queda flotando en el aire, mientras el agua sigue siendo arrojada, y el conflicto empieza a transformarse en algo mucho más grande que una simple confrontación en el mar. Esto no es solo un choque de naves, es un choque de políticas, de fronteras y de naciones. La situación se intensifica rápidamente. Los barcos están demasiado cerca ahora, demasiado comprometidos en una ruta de colisión inevitable. El Zuluan no puede girar, ni puede desviarse. En su popa, el CCG 3104 sigue disparando su cañón de agua, golpeando el casco del barco filipino con una presión imparable. Cada chorro de agua no solo humedece la cubierta, sino que amenaza con derribar a la tripulación, empujándola al abismo del océano. Pero lo peor está por llegar. El HUL-164, el destructor de la Armada China, avanza sin frenos, una máquina de guerra en un mar de tensiones. Su tamaño imponente y su velocidad hacen que la brecha entre los barcos sea aún más peligrosa. En el puente de mando del Zuluan, los oficiales filipinos observan, sabiendo que el margen de error es inexistente. El CCG 3104 se desplaza hacia el costado del Zuluan, tratando de cerrarle el paso, una maniobra clásica para obligar a otra nave a desviarse. Pero algo está mal. El capitán del CCG 3104 no anticipó una cosa crucial. En su prisa por interceptar al Zuluan, está cruzando directamente la trayectoria del destructor chino, que sigue su curso sin darse cuenta del peligro. La confusión reina. Las comunicaciones están interrumpidas. Nadie responde. Las órdenes de radio del Zuluan son ignoradas, los intentos de llamar a la calma no sirven. Entonces, la inevitable colisión ocurre. La punta del CCG 3104, con su metal desafiante, golpea el costado del destructor HUL-164, que se ve atrapado en la ruta de choque. El impacto es brutal. El sonido de acero contra acero resuena a través del mar, una explosión metálica que atraviesa el aire y sacude a toda la tripulación de ambos barcos. Las vibraciones recorren el agua y el aire. Los tripulantes caen, algunos volando por la cubierta, otros atrapados por la violencia de la detención repentina. El CCG 3104 sufre un daño considerable en su proa, el metal se dobla, se rasga, como si fuera papel bajo el impacto. El HUL-164, aunque más grande y más fuerte, también está marcado por el choque. La pintura se raspa, dejando una línea de metal expuesto. Pero es el impacto en sí, la sorpresa de lo sucedido, lo que deja una huella profunda en todos los presentes. En el Zuluan, los oficiales filipinos observan en shock. Un momento antes, se preparaban para otra descarga del cañón de agua, pero en lugar de eso, presencian como los barcos chinos se estrellan entre sí. Las sirenas de los barcos chinos resuenan en el aire, pero no hay señales de vida más allá del caos. La tripulación de la Guardia Costera China, que minutos antes estaba presionando al Zuluan, ahora está atrapada en su propio desastre. El radio del Zuluan se enciende,
pero no hay respuesta. El silencio es absoluto. Los filipinos, sorprendidos por la magnitud de lo ocurrido, se mantienen alertas, preparados para ofrecer ayuda. Sin embargo, los chinos no responden. La incredulidad se apodera de la tripulación filipina, mientras contemplan la escena de su enemigo, uno de los barcos que perseguían, ahora incapaz de moverse. Para comprender la magnitud de este incidente, debemos retroceder en el tiempo y ver más allá de la superficie del mar. El Scarborough Shoal, o Banco de Scarborough, no es simplemente un conjunto de arrecifes en aguas cristalinas. Este punto geográfico es mucho más que eso. En el corazón del mar del sur de China, en el borde de las aguas territoriales filipinas, es una pieza clave en una disputa territorial que involucra no solo a las Filipinas, sino también a China y otros países de la región. Desde 2012, cuando las fuerzas chinas tomaron el control del Shoal, este arrecife ha estado en el centro de una batalla diplomática y militar. Aunque el Scarborough Shoal se encuentra dentro de la Zona Económica Exclusiva, ZEE, de Filipinas, que abarca un área de 200 millas náuticas desde sus costas, China lo reclama como parte de su territorio, alegando derechos históricos sobre el mar. En 2016, un tribunal internacional falló a favor de Filipinas, concluyendo que las reclamaciones chinas carecían de fundamento legal bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS. Sin embargo, Beijing desestimó la sentencia, manteniendo su control de facto sobre el área. Este conflicto no es nuevo. Durante años, China ha reforzado su reclamo construyendo estructuras militares y realizando patrullajes en la zona, mientras que Filipinas, bajo el gobierno de Manila, ha buscado reafirmar su soberanía mediante patrullajes de la Guardia Costera y misiones de exploración. La presencia de buques de guerra, como el HUL-164, no es casual. El mar del sur de China es vital para el comercio global, con más del 60% del comercio marítimo mundial transitando por estas aguas. Además, los recursos naturales, como los campos de gas y las rutas pesqueras, son altamente codiciados. A medida que la situación empeora, las aguas de Scarborough Shoal se convierten en un símbolo de la tensión creciente entre las dos naciones. Los barcos de las dos potencias se enfrentan regularmente, pero hasta ahora, este tipo de incidente, en el que dos barcos de la misma nación se estrellan en su intento por perseguir a una nave filipina, no había ocurrido. El impacto de este choque no solo se siente en el mar, sino que reverbera las relaciones diplomáticas, afectando a los gobiernos de Beijing y Manila y poniendo en peligro una paz muy frágil. El choque ha dejado una marca indeleble en todos los involucrados. En el Suluan, la tripulación, que momentos antes se encontraba braceando contra la presión del cañón de agua, ahora observa un escenario totalmente diferente. La Guardia Costera china ha cometido un error fatal. Dos de sus propios barcos se han colisionado. Pero las reacciones no llegan rápido. Al contrario, la confusión se apodera de todos los presentes. En el puente de mando del Suluan, los oficiales filipinos se miran entre sí, sin creer lo que están presenciando. A pesar de que la situación en el mar es peligrosa, los filipinos se mantienen firmes. El Suluan había estado bajo amenaza de agresión desde que comenzó su misión, pero ahora la amenaza se ha vuelto interna. Los equipos de emergencia en el barco filipino están listos, preparados para ofrecer ayuda inmediatamente, como dictan las normas internacionales en casos de emergencia. Ofrecemos asistencia médica, estamos listos para ayudar en la búsqueda y rescate. Transmite el operador del radio del Suluan, su voz resonando en las ondas de la radio, pero no hay respuesta del lado chino. A bordo del HUL-164, la situación es completamente diferente. Después de la colisión, la tripulación del destructor chino parece enfocada en evaluar los daños a su propio barco. Los daños visibles son superficiales, pero el impacto ha sido lo suficientemente fuerte como para hacer que el barco tambalee. El ruido del choque sigue retumbando en el aire, mientras el CCG-3104 permanece detenido, su proa doblada, los tripulantes a bordo se mueven lentamente, aún recuperándose del golpe. Desde la perspectiva filipina, la negativa a aceptar ayuda es significativa. En un momento tan crítico, la negativa de los chinos a aceptar asistencia de los mismos barcos que perseguían refleja una política de no ceder ante ninguna situación que pueda parecer una humillación. Es preferible manejar el asunto internamente, incluso si la vida de los tripulantes podría estar en riesgo. Esta negativa no es solo un acto de rechazo, sino un mensaje claro de que en las aguas del Mar del Sur de China, las tensiones geopolíticas pesan más que las normas internacionales. Por otro lado, la tripulación filipina se siente atrapada en medio de un conflicto más grande que ellos. Aunque su misión era clara, escoltar los botes civiles y entregar suministros a los pescadores, el incidente cambia el curso de la historia. Los botes civiles, que se suponía serían los protagonistas de una misión humanitaria, se convierten en testigos de una vergüenza internacional. El silencio que sigue a la colisión se siente aún más pesado. A bordo del Suluan,
Los oficiales filipinos siguen intentando comunicarse con los chinos, pero no obtienen respuesta. Los daños son visibles, pero la falta de una respuesta inmediata genera dudas sobre la disposición de los chinos a aceptar ayuda o incluso a reconocer su responsabilidad en el choque. Por su parte, la Guardia Costera China tiene su propia narrativa. En Beijing, las autoridades de la Guardia Costera China emiten un comunicado, admitiendo el encuentro marítimo, pero sin mencionar la colisión. Lo que se describe como una acción de patrullaje y control de las aguas territoriales de China es un claro intento de minimizar el incidente y presentar a su propio país como el actor legítimo. En este tipo de confrontaciones, el control de la narrativa es clave, y Beijing no está dispuesto a ceder en esta batalla. En Manila, la reacción es más clara. El portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, el comodoro Haytarella, no deja lugar a dudas. Califica el incidente como un comportamiento atroz e insensato, señalando que la acción de la Guardia Costera China violó las normativas internacionales para prevenir colisiones en alta mar. Resalta el riesgo mortal que corrió la tripulación de los 3 barcos involucrados y advierte sobre las graves consecuencias de este tipo de acciones. En este contexto, Manila no solo defiende la seguridad de sus propios barcos, sino también el derecho de Filipinas a operar dentro de sus aguas territoriales. La imagen de un enfrentamiento entre 2 países de esta magnitud no es solo un choque de navíos, sino un testimonio de las fricciones en una región marcada por la disputa de aguas internacionales y por el intento de China de hacer valer su autoridad. El incidente deja a ambos países con un dilema. ¿Cómo manejarán las tensiones de este tipo sin desencadenar un conflicto mayor? Y lo que es más importante, ¿quién tendrá el control en el mar del sur de China en el futuro cercano? Las horas posteriores al choque fueron cruciales. Mientras el Zuluán se retiraba para evaluar su propia seguridad, la comunidad internacional comenzó a tomar nota. El incidente no solo reforzó la postura de Manila sobre la soberanía de Filipinas, sino que también demostró que la situación en el mar del sur de China está lejos de resolverse. Las consecuencias de este enfrentamiento irán más allá de las aguas, repercutiendo en las relaciones diplomáticas y en las estrategias militares de ambas naciones. Para Filipinas, este evento ha servido como un recordatorio de la constante presión a la que están sometidos sus barcos y tripulantes. La negativa de China a aceptar ayuda tras el incidente subraya una política de confrontación y control. El rechazo a la oferta de asistencia médica no solo fue una decisión estratégica, sino un mensaje claro de que Beijing está dispuesto a arriesgar la vida de su tripulación para mantener su imagen de autoridad. Este incidente deja una lección importante. La diplomacia en el mar del sur de China es frágil, y la seguridad de la región depende tanto de las maniobras militares como de la voluntad de los actores involucrados de evitar el conflicto abierto. La tensión sigue siendo palpable, y los errores de cálculo en estos momentos tan críticos pueden tener consecuencias globales.